Aquí andamos nuevamente visitándoles y me da muchísimo gusto poder estar una vez más aquí. Y bueno, le agradezco también a mi buen amigo y hermano Fabián que me da nuevamente la oportunidad de acompañarles. Es un gozo de veras poder volver a verles y poder esta mañana pues traer la palabra del Señor. Estamos ya casi cerrando el año, ¿verdad? Ya nos quedan unas cuantas semanas más para terminar el 2023. ¿Y cuántos de ustedes ya están a estas alturas del año así como queriendo un descansito, un reposito? ¿Alguien de ustedes ya siente ganas así como de irnos a descansar, aunque sea una semanita? ¿Alguien? ¿O todos están todavía con... Mire, don Carlos ya levantó la mano. Se me hace curioso ahorita que decía que veía dos, imagínate, viendo dos Yolandas, ¿verdad? Dos Yolas. Bueno, pues hoy tengo una propuesta para que puedan, a lo mejor algunos de ustedes que quieran ir a lo mejor tomarse unas vacacioncitas por ahí, una semanita, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes en algún momento de su vida tal vez han pensado, me gustaría ir a una isla, de esas islas que tienen unas playas de aguas cristalinas, así arena blanca, con unos cocos, ¿verdad? Y una rica comida? ¿Alguien de ustedes alguna vez ha soñado algo así? Yo les tengo una propuesta esta mañana, espero que les agrade y bueno, que puedan alcanzar todavía boleto para ir, porque ya está muy cerca el fin de año, pero pues vamos a abrir nuestras Biblias esta mañana en el libro, la carta, esta es una carta, una epístola, la epístola de Tito. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes estudiaron o leyeron aquí en la congregación esta carta? ¿Recuerdan? La carta de Tito, ¿no? Bueno, y algo interesante vamos a ver el día de hoy, vamos a tratar de ver algunas cosas importantes en la epístola, la carta de Tito, y por la gracia y la misericordia de Dios, Fabián me ha dado la oportunidad de poder compartir este domingo con ustedes y el próximo domingo. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es vamos a tratar de trabajar con el capítulo número 1. Es una carta muy pequeña, tiene solamente 3 capítulos. Pero es una carta que, a pesar de que es chiquita, como dicen por ahí, es chiquita pero picosa, ¿sí? Tiene mucha enseñanza para nosotros, como la tuvo para los recipientes de aquel entonces, quienes eran quienes recibieron la carta. Entonces, el día de hoy vamos a entrar primeramente. Lo que voy a hacer es a trabajar con el capítulo 1 y la primera parte vamos a ver, lo vamos a dividir así: un saludo, el saludo que da el apóstol Pablo, luego vamos a ver a quién le escribe esta carta y vamos a ubicarnos un poquito en el contexto geográfico de esta iglesia a la cual Pablo le escribe, y nos vamos a concentrar en una parte que es, creo yo, una parte central de la enseñanza en el capítulo 1. Así que antes de irnos al texto, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé sabiduría, que nos ilumine, que nos permita pues no solamente ver lo que estaba sucediendo hace 2000 años allá, sino que Él pueda escudriñar nuestros corazones y ver qué es lo que nuestra iglesia necesita el día de hoy. Qué cosas de las que Tito aprendió en aquel entonces nos pueden ser útiles para este 2023 que está a punto de terminar, y que el 2024 pues nos dé como una línea que nos lleve a poder hacer las cosas como al Señor le interesa que se hagan. Padre, te damos gracias esta mañana, gracias por la vida de mis hermanos, de mis hermanas. Gracias, Señor, por ese testimonio de nuestro hermano Carlos. Gracias por tu provisión, tu cuidado. Y gracias, Señor, porque, Señor, has hecho algo especial a través de esos médicos en su vista. Y te pedimos que tú lo sigas socorriendo y que siga avanzando esa mejoría.
Gracias por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que han venido con un corazón atento, dispuestos a escucharte, Señor, a aprender, pero también, Señor, dispuestos en su corazón para practicar lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy. Te pido que me ayudes, que me des la habilidad, Señor, para transmitirles este mensaje y que cada uno de nosotros podamos, Señor, tomar la parte que nos corresponde para poder correr con esa parte y glorificarte y exaltarte en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Pues vamos a la carta de Tito. Sí, nos vamos a ubicar en el capítulo número 1 y le vamos a dar lectura a todo el capítulo número 1. ¿Listos? Sí, esta mañana traigo la nueva traducción viviente, posiblemente haya una diferencia con tu versión, pero vamos a tratar de embonar ahí. Empieza la carta diciendo: yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Esta verdad les da confianza de que tienen la vida eterna, tal cual Dios, ¿sí? La vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara este mundo. Y ahora, en el momento preciso, Él dio a conocer este mensaje que nosotros anunciamos a todos. Es por mandato de Dios, nuestro Salvador, que se me ha confiado esta tarea para Él. Le escribo a Tito, mi verdadero hijo en la fe, que compartimos. Que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Salvador, te den gracia y paz. Versículo 5. Te dejé en Creta, en la isla de Creta, para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. El anciano debe llevar una vida intachable, tiene que ser fiel a su esposa, y sus hijos deben ser creyentes que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes, pues un líder de la iglesia es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en qué están equivocados. Versículo 10. Pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvo. Hay que callarlos, porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad. Y solo lo hacen por dinero. Incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos: todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. Es la verdad, así que repréndelos con severidad para fortalecerlos en la fe. Tienen que dejar de prestar atención a mitos judíos y a los mandatos de aquellos que se han apartado de la verdad. Versículo 15. Todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes. No sirven para hacer nada bueno. Cori, ¿me pasas mi agua, por favor? Pues aquí tenemos el primer capítulo de esta carta, la carta a Tito. Y vamos a ir viendo parte del capítulo 1. Y esta mañana, gracias.
Y esta mañana vamos a abordar, como les decía, vamos a ver primeramente el saludo que da Pablo. No sé si cuando tú lees tu Biblia y empiezas por la primera parte y ves que dice ahí saludo, como que de repente te brincas el saludo y dices, yo quiero ir a la parte de la carnita, ¿verdad? Yo quiero ir a ver dónde está el mensaje principal. Pero yo quiero que prestes atención desde el inicio en el que Pablo empieza a escribir esta carta, ¿sí? Hay algunos elementos que nos van a servir para poder contrarrestar o al menos ver más adelante lo que Pablo le dice a Tito. Entonces, de entrada vemos que es Pablo quien está escribiendo esta carta, ¿verdad? Él se presenta y dice, yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo. Así se presenta en la carta. Entonces sabemos quién la escribió, sabemos que fue este hombre de Dios, que Dios lo ha llamado con un propósito, ¿verdad? Y él se presenta primeramente diciendo que él es, en algunas versiones dice siervo, en esta versión dice esclavo de Dios, pero también dice apóstol de Jesucristo. Y esta parte es muy importante porque nos vamos a dar cuenta que esta carta tiene un carácter apostólico. La está enviando a una iglesia y es importante que sepan que no es una carta nada más dirigida a una persona para saber cómo está esa persona, sino que el carácter de esta carta tiene un peso muy importante, de tal manera que cuando la carta es recibida, quien la recibe debe saber que no es una carta solamente personal para saber cómo está, cómo se siente, sino que además de saber que es una carta que está dirigida a él, es una carta que tiene peso importante para la iglesia. Y cuando la iglesia la recibe, sabe que hay una autoridad detrás de este escrito. Por lo tanto, tienen que recibirla bajo esa autoridad y tomarla en cuenta, ¿sí? Pablo menciona que él fue enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido. Entonces, parte del propósito que tiene esta carta es fortalecer la fe, fomentar la fe de los que Dios ha elegido y que se supone que se encuentran en ese lugar a donde Él está escribiendo, ¿sí? Siempre es importante que nuestra fe sea fortalecida. Entonces el mensaje que hoy traemos, por ejemplo, es un mensaje que se supone que anime a tu fe, que fortalezca tu fe y que tu relación con Dios se fortalezca. Menciona también Pablo para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Entonces, el propósito que Pablo dice, no solamente quiero motivar su fe, no solamente quiero animarlos, sino también quiero que ustedes entiendan que esta palabra que se está predicando es una palabra que dice que es verdad. Y grábense esta palabrita, por favor, esa palabra verdad. O sea, la palabra de Dios es verdadera. Esta palabra que Dios le está trayendo es una palabra que es verdadera y dice que les tiene que enseñar a cómo vivir una vida dedicada a Dios, ¿sí? Entonces, no pierdan de vista esta palabra, que es la palabra verdad. ¿Ok? ¿Sí? Luego dice más adelante, esta verdad, ¿cuál era el propósito de esa palabra que es verdadera, que es verdad? Dice, esta verdad les da confianza de que tienen vida eterna. Pablo le está hablando ya a creyentes. Pablo le está hablando a personas que ya han escuchado el Evangelio, ¿sí? Pero hace énfasis en estos detalles que están prácticamente al inicio de la carta, ¿sí? Así que no los perdamos de vista. Esta verdad les da confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, y aquí está otro detalle muy importante, al menos lo recalca esta versión, ¿sí? La cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara. ¿Desde cuándo hizo esta promesa Dios? De acuerdo a tu versión. ¿Desde antes de qué?
Desde antes, dice la otra versión, desde antes de la fundación del mundo. O sea, desde antes de que Dios creara cualquier otra cosa, ya Dios tenía en mente este proyecto de salvación, ¿sí? Y entonces, no se olviden que hay una palabra que dice, este mensaje es verdadero, y esta verdad les tiene que traer, ¿qué? Confianza a ustedes de que si han realmente puesto su confianza en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, ustedes tienen ¿qué? Ustedes tienen vida eterna. Ahora, Dios les ha prometido esa vida eterna. ¿Y saben qué? Dice, y Dios no miente. O sea, Él no es mentirosillo. Él cuando dice algo, lo dice con verdad y Dios lo cumple. Entonces, esta palabra verdad y otra palabra ¿qué? Quien no miente, por favor, vayan poniéndola ahí como imagínense que hay como un tendedero, ¿no? Así, entonces vamos colocando así con un ganchito, verdad, el Evangelio es verdad, tiene verdad, y esa verdad nos promete, a través de ese Evangelio, el Señor nos ha prometido vida eterna, y Dios no miente. Entonces, si Dios te prometió vida eterna, al recibir el Evangelio por medio de la obra de su Hijo Jesucristo, tenlo por seguro que eso es una realidad. Vámonos al versículo 3. Y ahora, me encanta porque dice, y ahora, ¿verdad? O sea, en el aquí, en el ahora, en este momento, ¿sí? Y ahora, en el momento preciso, Él dio a conocer este mensaje que nosotros anunciamos a todos. Es por mandato de Dios, nuestro Salvador, que se me ha confiado esta tarea. La tarea que tenía el apóstol Pablo era llevar el Evangelio a toda criatura y a todo el mundo. Y en ese sentido, gloria a Dios que este hombre cumplió. Vámonos al versículo 4. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el saludo de Pablo de entrada, pero vamos a conocer ahora a quién está dirigida esta carta. ¿Sí? Hace algunos años me acuerdo que nos fuimos a estudiar, mi buen amigo Fabián y yo, nos fuimos a la ciudad de Puebla a estudiar, y una de las cosas que a mí en lo personal me encantaba era cuando llegaba la correspondencia. Teníamos a una persona específicamente que era el administrador, era el administrador el que cobraba y que estaba al pendiente de los alumnos, que se encargaba de repartirnos la correspondencia. Y bueno, no nada más yo, todos los alumnos, una de las cosas que nos alegraba la vida era cuando él nos decía, chamacón, tienes correspondencia, y llegaba con la carta, ¿no? ¿Y de quién creen ustedes que era la correspondencia que más me alegraba el corazón? No, de mi mamá, ¿verdad? Sí, me daba gusto cuando mi mamá me escribía, pero me escribía muy poco. Pero me encantaba cuando yo escuchaba que había correspondencia de quien hoy es mi esposa, de Coral. Porque sí me respondía a las cartitas que yo le mandaba. ¿Sí? Y luego también me encantaba, estaba en el top 10, ¿verdad? En el número 1 así, la carta de Cori, pero también me gustaba cuando algunos de ustedes escribían. Porque imagínate estar tan lejos de la familia, tan lejos de la iglesia, y cuando llegaban las cartas de ustedes, para mí era algo muy refrescante. Y también me alegraba mucho cuando escuchaba que llegaba correspondencia que decía que había habido una ofrenda. Una ofrenda para pagar la colegiatura, una ofrenda para irnos con el Fabián a comer ahí. Era tan precaria la vida del estudiante. Ya ustedes saben que cuando uno estudia dice el estudiambres, ¿verdad? Anda uno de estudiambres. Pues íbamos a un mercadito que estaba muy cerquita de los departamentos donde vivíamos, y a veces era tan poquita la economía que entonces lo que hacíamos, íbamos a ese mercadito que se llamaba Francisco y Madero, y ahí estaban las paisanas y tenían unas tortillas hechas a mano y picaban a unas bolsitas donde picaban jitomate, picaban nopalitos y cebolla. Entonces nos comprábamos unas bolsitas así con esos con esos nopalitos y un poquito de queso fresco. Entonces nos hacíamos unos tacos y con eso la librábamos el día domingo.
En los otros días teníamos alimento porque parte de la colegiatura incluía los alimentos. Entonces, recibir una carta, una correspondencia era algo maravilloso. Y aquí está un joven, que relativamente era joven, que está recibiendo una carta del apóstol Pablo. Y dice en el capítulo 4, le escribo a Tito. Entonces la correspondencia está dirigida, tiene nombre, ¿sí? Está dirigida a Tito. ¿Alguien de aquí se llama Tito? ¿No? Pues ahí había un joven llamado Tito. Dice Tito. Y fíjense cómo lo describe. A Tito, ¿cómo dice tu Biblia? A Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos. Me encanta esta parte. A Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos. ¿Sí? Entonces, aquí vemos el remitente, que es este hombre llamado Tito. Ahora, ¿qué sabemos de Tito? Sabemos algo de Tito por otras cartas. ¿Sí? Por otras cartas, por ejemplo, ¿sí? Nos habla Gálatas capítulo 2, versículo 3, que Tito era un creyente, ya se había convertido, seguramente se convirtió precisamente a través del ministerio del apóstol Pablo, pero sabemos que él era un creyente de origen griego, ¿sí? Recordemos que en la Biblia encontramos a dos personas donde Pablo llama como hijos. Primero escuchamos a Timoteo, que Timoteo también era hijo de la fe en Tito, que seguramente también fue alcanzado por el ministerio de Pablo. Y a este otro hombre, a este otro varón llamado Tito. Pero Tito, a diferencia de Tito, Timoteo era mitad, vamos a decir así, mitad judío y también mitad griego. De tal manera que como Timoteo tenía origen judío, él sí podía relacionarse con las comunidades judías y podía entrar al templo. Pero para poder entrar al templo tú tenías que haber estado circuncidado. Los varones tenían que estar circuncidados. En el caso de este varón que se llamaba Tito, él no tuvo necesidad, o al menos Pablo no le pidió que se circuncidara, porque él reconocía que era un creyente gentil, ¿sí? Y que no estaba enfocado tanto a las comunidades judías, ¿sí? Por lo tanto no tenía que entrar al templo como un judío, no tenía esos requerimientos, y vemos que no hubo necesidad de que él se circuncidara. Entonces vemos que era un creyente de origen griego, ahí en Gálatas 2:3. Cuando Pablo regresó de haber estado varios años, dice 14 años, que el Señor lo apartó para capacitarlo, prepararlo. Y luego dice que cuando Pablo regresa a Jerusalén, después de 14 años, ya venía con dos personas. Nos dice Gálatas capítulo 2, versículo 1. Dice que venía acompañado de un hombre llamado Bernabé y también de otro varón llamado Tito. O sea que ya venía con él, ¿sí? Cuando él regresa a Jerusalén a encontrarse con los siervos de Dios en la ciudad de Jerusalén. Pablo lo llama también en Tito capítulo 1, versículo 4, como lo acabamos de ver, verdadero hijo en la fe. O sea que él le tenía aprecio y reconocía que era un hombre que había sido alcanzado a través de su ministerio. Pero también en 2 de Corintios capítulo 8, verso 23, si vamos para allá, vamos a ir para allá, 2 de Corintios capítulo 8, versículo 23, vamos a ver un detalle muy interesante. Cuando lleguen ahí, por favor dígame, ya llegué. Ok. 8, capítulo 23 dijimos, ¿verdad? Dice en el versículo 23, si alguno pregunta por quién, si alguien pregunta por Tito, ¿qué le tenían que decir a esas personas que preguntaran por Tito? Si alguno pregunta por Tito, un tal Tito, oye, ¿alguien conoce a algún Tito? Lo que tenían que responderle ellos es, díganle, dice, si alguien pregunta por Tito, díganle que él es mi colaborador,
quien trabaja conmigo para ayudarlos, y los hermanos que lo acompañan fueron enviados por las iglesias y dan honor a Cristo. ¿Sí? Entonces, otra de las cosas que observamos es que este hombre de origen griego, que había sido alcanzado por el ministerio de Pablo, que era un creyente en Jesucristo, se convirtió también en un fiel colaborador del apóstol Pablo, pero principalmente, podemos decir, un fiel colaborador de Cristo. Era un hombre que estaba dedicado a servir al Señor, un hombre que había demostrado fidelidad, un hombre que había servido, incluso cuando se hizo la recolecta para llevar la ayuda a los creyentes que necesitaban. Vemos que aparece Tito. Vemos también que al parecer Tito llevó la carta a los Corintios cuando había por ahí ciertas circunstancias, y Tito estuvo en algunos momentos importantes de la vida del apóstol Pablo consolando y animando y motivando. Entonces esta pequeña carta está dirigida a él. ¿Ok? Ahora, ¿dónde se encuentra Tito? ¿Dónde es? Porque cuando usted escribe una carta, no solamente escribe a quien quiere que le llegue la carta, ¿verdad? ¿Qué más le pone usted a la carta? En el sobre, ¿verdad? Que eso va en el sobre. ¿Cómo? El remitente. En este caso, el remitente, ¿quién es? Ya sabemos quién la escribe, ya sabemos a quién va dirigida, pero pues queremos que le llegue. En este caso queremos que le llegue a Tito. Pero ¿dónde está Tito? ¿Dónde vive Tito? ¿Qué calle, verdad? Era muy curioso, o sigue siendo todavía muy curioso, porque de repente aquí en Manzanillo a veces las direcciones están dadas en base a ciertas características de ciertos lugares o de ciertas personas, ¿no? Pues allá en el centro, ¿verdad? Allá por las Palmitas, y llévasela al Chato, ¿no? ¿Verdad? Entonces imagínate, pues si el pueblo es pequeño, posiblemente conozcan al Chato y sepan que vive por allá por las Palmitas, pero ¿cuántos chatos no habrá en las Palmitas? Entonces vamos a ver que hay un lugar a donde se dirige esta carta, y eso lo encontramos en Tito capítulo 1 versículo 5. Tito capítulo 1 versículo 5, y le dice: te dejé en la isla de Creta, ¿sí? Para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí. No es muy claro cómo es que se empezó el trabajo ahí, ¿verdad? Pero es interesante que esta isla de Creta se encuentra en el Mediterráneo, en la parte sur de Grecia. Si tú más o menos tienes en tu mente ubicado esa zona geográfica, ¿verdad?, de este planeta, donde está Grecia, luego en la parte sur está esta isla. Si tienen chance, hoy domingo, cuando regresen a su casa después de que coman, váyanse a YouTube y pongan ahí la isla de Creta. Una isla preciosa, una isla muy, muy bonita. Por eso les decía que puede ser una oferta para viajar de descanso, ¿sí? Y observen dónde se ubica, ¿sí? Pero ahí estaba Tito. ¿Cómo llegó el cristianismo a Creta? Dicen algunos historiadores que es posible que primero se instalaron muchos judíos ahí, y después del martirio de Esteban, cuando la iglesia empieza a ser perseguida, recuerden que a Esteban lo apedrearon los mismos judíos, y muchos cristianos empezaron a ser perseguidos. Posiblemente se cree que muchos empezaron a viajar por toda esa zona, y muchos se instalaron ahí, ¿sí? También se cree que muchos de los primeros creyentes que llegaron ahí posiblemente fueron muchos judíos que fueron convertidos. Recuerdan cuando se dio este asunto que lo vemos en el libro de los Hechos, que vino la visitación del Espíritu Santo, ¿verdad? Y muchos comenzaron, dice, que a hablar en lenguas, y ahí encontramos que hay la descripción de muchos
personas que vinieron de otros lugares, y posiblemente esos hombres ahí fueron convertidos al ver la gloria de Dios, y cuando regresaron, posiblemente regresaron ya con el evangelio, pero vamos a ir viendo que ese evangelio pues lo llevaban la pasión, llevaban el fuego, pero tal vez no había un liderazgo que les ayudara a poder pues poner en orden esa situación ahí, y que la iglesia pudiera crecer de manera ordenada. Homero le llamó a esta isla la isla de las 100 ciudades. Era una isla chica, pero era una isla que tenía muchas ciudades. También se le conocía como la isla de las 20 ciudades. Ahora, aquí es donde viene la parte que creo que más les va a gustar, al menos si ustedes hubieran vivido hace 2000 años, para poder ir a pasar unas ricas vacaciones a esta isla, ¿sí? Porque esa isla, además de ser conocida como la isla de las 100 ciudades o la isla de las 20 ciudades, también era una isla que se caracterizaba por ser un lugar donde vivía gente muy violenta. Se cree que muchas de las personas que vivían ahí en esa isla de Creta eran mercenarios que se rentaban para ir a pelear por otros países. Por ejemplo, los romanos los llegaron a contratar. Entonces era gente muy violenta, ya me los imagino ahí, ¿verdad? Dándose de cocolazos y echando bronca, y en cualquier momento, ¿verdad? Como el clásico que pasa si te le quedas viendo y ¿qué me ves o qué, verdad? Y ya me los imagino así. Pero también otra característica que tenía esta isla, además de que tenía gente muy violenta, era un lugar donde había mucha corrupción. Si usted piensa que usted ha vivido en un país donde ha habido mucha corrupción, déjeme decirle que esta isla era una isla donde la corrupción estaba a la orden del día. Por eso es posible que a lo mejor usted quiera comprar su boleto e ir posiblemente a tomar unas... Bueno, hoy posiblemente ha cambiado la cosa, ¿verdad? Pero en aquel entonces era una isla donde había muchísima corrupción. ¿Qué otra característica tenía esta isla? En esta isla había mucha inmoralidad sexual. ¿Sí? O sea, había desenfreno, había, pues seguramente mucha gente, los matrimonios se destruían a causa de la inmoralidad sexual, ¿sí? Las jovencitas desde muy temprana edad seguramente empezaban a tener relaciones sexuales con los hombres, y eso hacía que la vida en esa ciudad pues fuera una situación de caos. También se cree que en esa isla había nacido el dios Zeus. Entonces, pues había un culto interesante a esas deidades. Y a los cretenses también se les identificaba como personas que eran muy mentirosas. Y aquí es donde quiero que usted empiece a relacionar estos asuntos con lo que Pablo nos empezó a decir al principio de la carta cuando envía el saludo. ¿Sí? Los cretenses tenían la palabra cretense en griego es cretizo con K, que se traducía o se podría traducir como cretense, pero a la misma vez tenía la connotación de mentiroso. O sea que imagínate que tú eras un nativo natural de Creta y te sentías muy orgulloso porque eras un cretense, pero además de eso, no solamente la palabra cretense quería decir que eras natural de Creta, sino también significaba ¿qué? Que la gente era mentirosa. O sea que ya sabrás, si tú llegabas y empezabas a tener una relación con un cretense, seguramente en algún momento de la relación te iba a chamaquear, te iba a engañar, se iba a salir con las suyas, ¿sí? Entonces, este es el panorama, el contexto en el cual esta iglesia había comenzado. Y la iglesia, seguramente por la gracia de Dios, el fuego de Dios y el propósito de Dios, pues empezó a crecer en las diferentes ciudades, ¿sí? Ahora vamos por la tercera parte. Ya vimos quién la escribe, ya vimos cuál es el remitente, a quién va dirigida, ya dijimos que es a Tito, ya vimos que Tito se encuentra en un lugar en una isla llamada Creta. Pero ahora, ¿cuál será el propósito de esta carta? ¿Qué misión
qué trabajo, qué misión le estará encomendando Pablo a Tito. Entonces nos vamos a Tito capítulo 1, versículo 5. Y vamos a ver ahí qué le dice. ¿Cuál es la razón por la que Pablo ha dejado a este hijo suyo en la fe, en esta isla preciosa, maravillosa, con gente maravillosa, ¿verdad? Chulada de gente que está ahí? Yo me imagino que ha de haber sido bien fácil haber desarrollado el ministerio ahí. ¿Cuál es el propósito por el cual el apóstol Pablo está dejando a su hijo amado? Ahora yo te pregunto, conociendo toda este marco contextual, ¿tú hubieras mandado a estudiar a la Universidad de Creta a tu hijo, a tu hija? Hijo, mira, creo que la mejor universidad a la que puedes ir se encuentra en Creta. ¿Tú lo hubieras mandado para allá? Ok, pero vamos a ver cuál es la tarea que tiene Pablo para Tito. Dice, te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí. ¿Sí? ¿Para qué? Para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. ¿Sí? Entonces aquí vemos que el propósito por el cual escribe esta carta es para recordarles que hay una misión, que Timoteo no está ahí de vacaciones, que Timoteo no está ahí pues para pasar un buen tiempo, como mucha gente quisiera estar en una isla, sino que Timoteo tiene una misión. ¿Y cuál es esa misión? Ayúdenme, por favor, ¿cuál es esa misión? Terminar el trabajo. La iglesia había comenzado, pero el trabajo se tenía que comenzar porque seguramente, como vemos y lo vamos a ver ahorita, había algunas circunstancias que cuando Pablo pasa por ahí se da cuenta que la iglesia no está siendo la iglesia que Jesucristo quiere que sea. Y yo me imagino que si el Señor está pasando también por aquí esta mañana, yo me pregunto, y está viendo nuestras vidas, está viendo nuestra iglesia, la pregunta es, ¿esta iglesia cómo está? Ya se comenzó el trabajo, pero ¿cómo está en este momento? La iglesia de Creta, Pablo observa que el trabajo se ha comenzado, pero hay deficiencias. Y por eso le dice pon en orden la iglesia. Hay otra versión que dice pon en orden la nueva, la versión de las Américas dice, te dejo para que pongas en orden, para que pongas orden en la iglesia. Otra versión dice, para que corrijas lo deficiente de esa iglesia. Entonces, el trabajo que tiene este hombre es ir a hacer un trabajo correctivo. Hay que corregir, hay que arreglar ciertas cosas. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que hay que corregir? Tenía que ordenar, tenía que corregir, tenía que poner orden y tenía que designar ancianos. Tenía que designar, sí, en pocas palabras, a pastores, a hombres de Dios que pudieran hacer ese trabajo. Y esta mañana prácticamente lo que voy a hacer es concentrarme en observar cuáles son las deficiencias, observar cuáles son las cosas que se tienen que corregir. Porque lo que observamos es que inmediatamente él empieza a hablar de cuáles son las características de esos hombres de Dios que se tienen que dejar ahí en esa iglesia, pero yo podría empezar a trabajar en eso, pero me estaría brincando cuáles son las deficiencias. Y yo creo que cuando nosotros queremos corregir algo, lo primero que tenemos que hacer es hacer un análisis de cuáles son las cosas que tengo que corregir. Hace unos días hablaba yo con mi buen amigo Fabián,
y le comentaba que existe algo que se llama el FODA. Ustedes han oído hablar de esto, que se conoce como el FODA, que es una manera dentro de la administración que nos permite pues, observar, es un acrónimo, un acróstico, FODA, F-O-D-A, ¿verdad? Entonces, es como una herramienta que me permite ver cuáles son mis fortalezas. La F es de fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas que yo tengo? ¿Cuáles son las fortalezas que tiene la iglesia? La O, ¿cuáles son las oportunidades? ¿Qué oportunidades observo? Tengo fortalezas, ¿verdad? Tengo oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos? La D, ¿alguien se recuerda qué es la D? ¿Cuáles son las deficiencias? Sí, yo puedo a lo mejor ver que tengo fortalezas, soy un buen predicador, ¿cuáles son mis oportunidades? Pues tenemos a todo un puerto de Manzanillo que podemos ir a predicarle el evangelio y ganar muchas almas. Pero si nada más me quedo ahí y no observo cuáles son mis deficiencias, a la hora que esté haciendo mi trabajo, esas deficiencias se van a convertir ¿en qué? En un obstáculo que no me va a permitir seguir adelante. Por ejemplo, puedo tener fortalezas, ser un buen predicador, pero puedo tener deficiencias también como predicador. A lo mejor sí soy muy buen orador, pero a lo mejor no soy bueno para tratar con la gente. Entonces, pues voy a predicar el evangelio, pero no voy a atender a la gente porque me cuesta trabajo acercarme a ellos, me cuesta trabajo hablarles, me cuesta ya corazón a corazón, me cuesta trabajo, a lo mejor no soy un buen hospedador, me cuesta trabajo invitarlos a mi casa o me cuesta trabajo visitarlos en su casa, ¿sí? Entonces, hay deficiencias que hay que observar, y las deficiencias no solamente son para observarlas y criticarlas, las deficiencias son para ver que hay oportunidades para trabajar y hacer algo. Y luego está la D y luego está la A. La A, las amenazas. ¿Qué amenazas hay? ¿Hay amenazas? Sí, vamos a ver, por ejemplo, que aquí había muchas amenazas. Nos vamos a brincar al versículo 10, ¿sí? Tito capítulo 1, versículo 10. Vamos a ver cuáles eran las deficiencias y qué era lo que tenía que corregir. En el versículo 10 dice, pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Pues esto era de esperar, ¿verdad? ¿Cómo eran los cretenses? Mentirosos. Y si eran mentirosos, seguramente iban a engañar a la gente. Ahora, lo interesante es que esto no estaba pasando afuera de la iglesia. Lo interesante es que esto ya había permeado la iglesia. Y seguramente una de las cosas por las que había permeado a la iglesia es porque la iglesia no tenía un sano liderazgo. No había un liderazgo fuerte ahí. No había un liderazgo bíblico. Entonces seguramente estos rebeldes, ¿verdad?, se infiltraron ahí, Entonces vamos a ver aquí que hay dos cosas que hay que corregir, dos cosas en las que hay que trabajar. En primer lugar, los malos maestros. La Biblia le llama, en este caso, ¿sí?, falsos maestros. Pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero a quiénes, dice ahí. A los de la circuncisión, dice ahí. ¿Sí? Aquí esta versión dice, me refiero especialmente a los que insisten. Fíjense bien, estas personas que se infiltraron, o al menos algunos de ellos eran creyentes, pero no habían sido discipulados, no habían sido enseñados correctamente, y algunos de ellos eran de origen judío, eran griegos de origen judío, ¿sí?
Y entonces estas personas todavía traían este chip, ¿no?, del judaísmo, y pensaban que para vida de ser realmente salvos, de ser realmente creyentes, pues tenías que seguir con todas las ordenanzas del judaísmo, con toda la tradición del judaísmo, con todas las cosas del judaísmo, ¿sí? Pero estos, lo primero que observamos es que tenían una mala actitud, tenían un corazón no conforme al evangelio. Eran hombres rebeldes, de entrada lo dice. Dice, me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvos. Entonces, de entrada, ¿qué era lo que había que corregir? Pues el liderazgo que estaba ahí, ¿sí? ¿Qué otras características, además de rebeldes? Esta palabra rebelde quiere decir, en el contexto en el que está escrito, quiere decir insubordinado. Alguien que no se sometía a la autoridad, alguien que quería tomar lugar dentro de la comunidad, dentro de la congregación, ¿sí? Pero no estar sujeto a nadie. ¿Qué otra característica encontramos? Bueno, dice hay que callarlos porque con su falsa enseñanza, dice, alejan a familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero. Entonces, eran, además de rebeldes, dice que eran habladores, dice otra versión, que quiere decir no otra cosa más que se dedicaban a traer a la enseñanza conversaciones inútiles. ¿Acerca de qué? Acerca de las genealogías judías, acerca de los mitos judaicos y muchas cosas que no tenían nada que ver con el evangelio. Y entonces yo me imagino que a la hora de la reunión, pues agandallaban el púlpito, ¿verdad? Si es que había púlpito, porque bueno, no era como nosotros tenemos concebida la iglesia. Las iglesias en ese momento eran reuniones en casas, se reunían en las casas. Entonces ahí desarrollaban las reuniones. Pero seguramente era gente que ganaba el lugar, ¿verdad? Y tomaba la palabra, y seguramente si el Ponchito predica 2 horas, esos cuates se alargaban todo el día ahí, y de repente empezaban con las fábulas de no sé quién y las fábulas de no sé cuánto y las genealogías. Ahora, ¿por qué creen ustedes que este rollo de las genealogías era tan importante para ellos? ¿Por qué creen ustedes que para ellos era tan importante sacar el rollo de las genealogías? La pureza de la pureza, ¿verdad? Porque ellos tal vez se sentían como superiores, a lo mejor. No, pues nosotros sí somos de origen judío, ¿verdad? Nuestra genealogía, mi abuelito, mi tatarabuelito llega hasta Moshe. Y otros decían, oh, mi genealogía, si el tuyo llega hasta con Moshe, el mío llega hasta con Abraham. Y otros decían, no, pues mi genealogía no llega ni con Moshe ni con Abraham, mi genealogía llega hasta con Adán. Y no, hombre, ahí se empezaban a poner las cosas, pero que buenas, y salían peleados, ¿no? Se sentían de pedigrí, se sentían, sí, que eran más puros. Y por los cretenses, nativos cretenses, pues esos qué, como nosotros, ¿verdad? Gentiles, no, un vil gentil. No, pobrecito de ti. Pero si tú quieres realmente ser salvo, pues tienes que entrarle, tienes que circuncidarte, y tienes que seguir la dieta kosher, y tienes que vestirte como nosotros, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer el otro. Entonces, eran como 2 castas, unas más privilegiadas que otros más sintiéndose como más cerca de Dios, y ustedes están lejos, ¿verdad? Pero si quieres estar más cerca, entonces tienes que empezar a hacer todo esto. Pero además, imagínense, con ese talante mentiroso, pues seguramente les fluía bien el asunto y los embabucaban. Entonces Pablo le dice, tienen que corregir eso. Y además, ¿sí?, no lo hacían solamente porque querían realmente que fueran al cielo. Dice que lo hacían por ganancias deshonestas. En su corazón había esa maldad de obtener beneficios de la predicación del evangelio, que ni siquiera era el evangelio.
Estaban, ahora sí que como dicen por ahí, les estaban dando gato por liebre. Les decían que les daban el evangelio, pero no era el evangelio. De tal manera que Pablo de alguna manera observó eso y dijo, esto no puede seguir así. Entonces lo primero que necesitamos corregir es que necesitamos corregir esa situación de el liderazgo. Todo comienza con el liderazgo. Si no hay un buen liderazgo en la iglesia, ese liderazgo va a destruir, dice ahí, estas enseñanzas que estaban trayendo, dice, estaban destruyendo familias enteras. Porque si era una mezcolanza entre la cuestión judía y entre las costumbres cretenses, pues imagínate tú, ¿qué dijimos? ¿Cuál era la onda ahí en el mundo cretense? Broncudos, inmoralidad sexual, los jovencitos desde muy temprana hora ya metiéndose con las muchachas, ¿sí? Los viejillos rabo verdes por ahí buscando cualquier oportunidad para salirse con la suya. Entonces imagínate eso trayéndolo a la iglesia, pues ¿cómo estaría la iglesia? Pero gloria a Dios, que Dios cuando empieza su obra no la deja a medias. Por eso yo le he titulado a esta enseñanza, más vale corregir que lamentar. Más vale corregir que lamentar. Por eso el mandato para Timoteo es: corrige lo deficiente. Pon orden en la iglesia. ¿Sí? Y déjeme decirles que esta no era la única iglesia que tenía deficiencias. A veces nosotros queremos ser como muy bíblicos, ¿verdad? Y queremos, no, como la iglesia del primer siglo. Pero cuando tú regresas a la iglesia del primer siglo, te vas a dar cuenta que estos tenían su rollo. Pero los corintios tenían su rollo. Por ejemplo, los corintios no les tenían que corregir a cada rato porque de repente que se agarraban hablando en lenguas, ¿no? Y todo mundo ahí, wiri. ¿Y qué le dice Pablo? A ver, espérense. En la iglesia tiene que haber orden. Si alguien va a hablar en lenguas, pues a ver, que lo haga primero uno y luego lo haga otro. Y para vida de que sea útil y que bendiga la iglesia, tiene que haber un intérprete. O sea, se tienen que interpretar esos idiomas. Porque si no, pues imagínate que yo empiece aquí a darle la prédica, ¿verdad? En italiano o en francés o en alemán, porque me creo muy alemán. Y de repente cuando ustedes se van, nadie entendió nada. Bendito Dios por la Reforma. Bendito Dios que un día Dios le puso en el corazón a un hombre llamado Martín Lutero que tenía que regresar, ¿sí?, a las Escrituras, y que las Escrituras se tenían que enseñar en la lengua vernácula del pueblo, porque se chutaban toda la misa en latín. Y cuando salía la gente le preguntaban: oye, tú Benito, ¿y qué entendiste? Pues quién sabe, porque nadie entendía. Pero esto no fue en el siglo XVI, fíjese, todavía en el siglo XVIII, siglo XIX, nuestros abuelos y tal vez algunos de ustedes les tocó escuchar todavía la misa en latín. Pero gloria a Dios que Dios sigue trabajando en su iglesia, y gloria a Dios que los reformadores establecieron este principio: la iglesia se tiene que reformar. Y se tiene que seguir reformando, porque ¿sabes qué? No hay iglesia que diga: nosotros ya la libramos, nosotros ya no tenemos nada que corregir, nosotros ya pura palomita, ¿verdad? Cuando hacemos el FODA, todo bien, puras fortalezas. No, tenemos que hacer el análisis, porque resulta que también hay debilidades. Y esas debilidades son oportunidades para poder trabajar. Entonces, lo primero que tenía que corregir era ¿qué? El liderazgo. El liderazgo. Una de las cosas que podemos observar en la iglesia en la iglesia del primer siglo es que Dios dejó un grupo de pastores que pudiesen hacer la obra, ¿sí? Y una de las cosas que yo creo que deberían ustedes estar orando, hermanos, es que esta iglesia, además del pastor que ustedes tienen,
sea una iglesia donde se siga levantando un equipo pastoral, que sea un equipo de trabajo, que estén haciendo la obra, porque para un solo hombre es pesado hacer la obra de la iglesia. Se requiere un equipo de pastores que estén haciendo el trabajo, pero además de los pastores se requiere también un equipo de diáconos. Los pastores no pueden hacer todo el trabajo, se requiere un equipo de trabajo al lado de ellos, que estén haciendo otras chambas, que no le tomen el tiempo a los pastores de la enseñanza, de el estar haciendo el trabajo principal que les corresponde. Entonces, esta era una situación que se vivía ahí. Como hay carencia de este liderazgo, de estos pastores, ¿qué pasa? Pues hay la oportunidad para el diablo, para traer, ¿sí?, a un tipo de pastor, a un tipo de anciano. Aquí le llama anciano y también se refiere a ellos como obispos, ¿sí?, que van a traer otra enseñanza diferente, que van a empezar a dirigir la iglesia de una manera diferente como Dios desea que sea dirigida. Así que Pablo, fíjense bien, las características de esos hombres que supuestamente eran muy espirituales, Pablo los derrumba su argumento en el versículo, déjenme checar, en el versículo 16, versículo 16. Preste atención a lo que dice. Tales personas afirman que conocen a Dios. No, hombre, todo el ritualismo, toda la vestimenta. No, sí, ese debe ser un gran siervo de Dios. Debe conocer mucho a Dios. Dice, tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Otra versión dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y Jesús nos enseñó esto, nuestro maestro nos enseñó esto: por sus frutos los conocerán. No importa cómo se vistan, no importa qué tan bonito hablen, si su vida no corresponde con el Evangelio, dice ahí, son detestables y desobedientes. No sirven para hacer nada bueno. En pocas palabras, no nos representan. No son parte del reino de Dios. Interesante, ¿verdad? Entonces, esa es una parte de lo que está sucediendo. Liderazgo. La segunda cosa que él tiene que corregir, entonces, es la mala enseñanza. Un mal liderazgo, falsos maestros, y lo que viene enseguida es corregir ¿qué? La mala enseñanza que estos malos maestros han infiltrado ya en la iglesia. Y para eso nos vamos a ir, ¿sí?, nuevamente al versículo 10. Ahí regresamos al 10. Y ahí vemos cuál era la mala enseñanza. ¿Qué estaba pasando? Dice, pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvos. ¿Y qué hay que hacer con ellos entonces? Estas personas que tenían el énfasis en la circuncisión, en las mitologías, como dijimos, en la comida, que tenía que ser comida kosher, los días, ¿sí?, en la vestimenta. Eso lo que producía es que apartaban a las personas de la verdad. A esas familias que ahí estaban queriendo buscar de Dios, terminaban esas personas, a final de cuentas, al último, fuera de la iglesia. Ya no querían saber nada de la iglesia porque observaban en esos hombres ¿qué? Una doble moral, porque observaban en esas personas una doble vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dicen, no, yo no quiero ir ahí porque son unos hipócritas. Yo no quiero ir ahí porque te dicen una cosa y viven otra.
Pero también otros se quedaban, y los que se quedaban, que habían abrazado toda esta enseñanza, terminaban en una vida legalista, en una vida nada más observando lo que los demás hacían, ¿verdad? Lo que no hacían, y juzgándolos. Y entonces, si hoy no traes el pelo cortado a la medida, entonces estás en pecado. Si no traes esto, si no traes el otro. Y entonces la vida en la iglesia se hacía una vida desagradable, porque era nada más, como decía la Escritura, mordiéndose unos con otros. Ya no se disfrutaba el Evangelio, ya no se disfrutaba esa verdad que Pablo anuncia al principio. Ya no se disfrutaba esa vida eterna que el Señor nos ha entregado a través del Evangelio, porque entonces todo el mundo estaba tratando de esforzarse cómo quedar bien con Dios, tratando de hacer esto para alcanzar la vida eterna, tratando de hacer el otro, y como nunca vamos a llegar a esa medida, pues siempre vamos a estar frustrados, siempre vamos a estar que nos hace falta algo. ¿Cómo lo hago ahora? ¿Cómo agrado a Dios ahora si ya dejé cierta comida, si ya dejé cierta bebida, si ya dejé ciertos días? Ahora, ¿qué más hago? Y nunca encuentras satisfacción, porque la satisfacción no está en lo que haces, la satisfacción está en aquel que vino a morir por tus pecados, en Cristo Jesús, en el único en el cual hay salvación y vida eterna. Lo demás que hagamos es el resultado de la gratitud que tenemos, porque nos sentimos complacidos por la gracia de Dios que nos ha rescatado. Y lo que hacemos enseguida, ¿sí? Si venimos a la iglesia a adorarlo, es porque quiero estar con mi Señor y quiero estar con mis demás hermanos. Si voy a dejar de tomar, no es porque me lo están prohibiendo, es porque yo entiendo que eso me hace daño y que además puedo dar mal testimonio a los demás, a estas nuevas generaciones que están llegando. Miren, estos niñitos que están aquí son niñitos que te están observando a ti. Cuando tú estás cantando y te ven que alzas tus manos, ellos te observan que tú alzas tus manos. Si está el tiempo de la alabanza y tú estás así con cara de pepino arrugado, ellos te están viendo así. Entonces, ¿qué crees que van a tomar ellos para sí? Pues tu actitud, porque piensan que esa es la manera correcta de estar haciendo las cosas. Decía don Carlos que su nieta, ¿verdad?, que lo veía que cierra el ojo. ¿Y qué hacía? ¿Qué empezó a hacer? Pues a hacer lo mismo, también a cerrar el ojo, porque nosotros somos modelos para ellos. Somos modelos para las nuevas generaciones. Queremos que salgan nuevos líderes de esta iglesia. Necesitamos desde el liderazgo, y cada uno de nosotros necesitamos modelar la vida cristiana para ellos. Que ellos digan, que el Sami diga: ¿sabes qué? Yo quiero ser un pastor también de esta iglesia. Yo me quiero preparar porque quiero conocer la verdad del Evangelio, porque yo quiero apoyar esta iglesia y el día de mañana también apoyar a mi pastor, ¿verdad? Aquí en la iglesia, con enseñanzas que sean verdaderas. Pero si este Sami nos observa a nosotros, o observa el liderazgo, que es un liderazgo, ¿verdad?, así de este tipo, o a los creyentes, que son los ancianos, dice la Escritura, ¿sí?, los adultos que están en esta dinámica, pues ¿qué va a decir el Sami? No, pues la cosa está más chida allá afuera, mejor me voy con mis cuates a cotorrear allá a la disco, me voy con mis cuates con las nenas, ¿verdad?, con las chavas, porque la cosa ahí en la iglesia, pura hipocresía. Pero no, ¿sabes qué? La enseñanza del Evangelio tiene que permear de tal manera que transforma la vida del creyente. Muchos cretenses de tener una vida así de broncudos, muchos cretenses de tener una vida disoluta, ahí metiéndose con una mujer y con otra, cuando llegó el Evangelio, fueron tocados sus vidas, fueron transformadas sus vidas, no volvieron a ser iguales. Por eso la preocupación de Pablo, de que no solamente el liderazgo, sino la enseñanza se corrigiera, y esa enseñanza, ese evangelio, empezara a permear en la vida de los creyentes. Y lo vamos a ver la semana que viene,
Vamos a ver las características de ese liderazgo y vamos a ver cómo las características de ese liderazgo, enseñando ese evangelio, permeando a la vida de los ciudadanos, porque la idea es, recuerden, que no se quede ese evangelio aquí en estas cuatro paredes. Este puerto tiene gran necesidad como la tenía ese puerto cretense. Aquí también hay muchos broncudos, aquí también hay muchos infieles, hay muchos mentirosos, hay muchas personas que andan en la tranza, en los vicios. Pero creemos, Pablo estaba seguro de eso, de que esa verdad, ese evangelio iba a fortalecer la fe de esos cretenses que realmente habían nacido de nuevo, que ya eran salvos. No porque andaban cortando pepinos, no porque andaban haciendo otras cosas, sino porque ya habían creído en Cristo. Y entonces Él les dice, si Dios les hizo esa promesa, pues algo que les está diciendo es, el Dios en el que hemos creído no es un cretense. Él cuando habla verdad, y esa verdad, si te prometió que iba a haber vida eterna para ti, ten la seguridad que esa vida eterna es una vida eterna que te la ha dado por gracia. Por eso me llama la atención el saludo que le da. Le dice, gracia y paz, Timoteo. O sea, mientras estás ahí en Creta, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, esté contigo y con todos los creyentes. Hermanos, que la gracia de Dios esté en esta iglesia. Que la gente sepa que son salvos por gracia, no por sus obras. Que la paz de Dios esté reinando en esta iglesia, de tal manera que en vez de andar dándose unos cocolazos y mordiéndose unos contra otros, haya un amor genuino unos por otros para glorificar a Dios y para hacer la obra de Dios. Vamos a terminar, ¿sí? Vamos a terminar con dos cositas que él tenía, dos cosas más que él tenía que hacer con estas personas. Dice que lo primero que tenía que hacer, el 5, vamos a ver ahí mismo en el 10, ¿verdad? En el 11 dice, hay que callarlos, porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad. ¿Sí? Hay que callarlos. Y el verso 13 dice lo siguiente. Es la verdad, así que repréndelos. Y aquí esta parte a mí siempre me pone a temblar. Dice, repréndelos con severidad. La tarea que nadie quiere hacer. Primero, hay que callarlos. Pues si es un clásico líder colérico, ¿verdad? Pues lo más seguro es que va a venir, cállate, salte de aquí, ¿verdad? Pero la verdad es que tenía que ser una instrucción primeramente en amor. Recordemos que la línea que el Señor nos da es cuando alguien en la iglesia no está bien, cuando anda en pecado, el Señor Jesucristo nos enseñó que nos dijo, primeramente ve con Él, ¿sí? Y arregla el asunto. Si no te escucha, entonces dice, después llévate a un testigo contigo y tú y el testigo hablen con él en amor, ¿verdad? Lo que queremos es que si está haciendo algo incorrecto, lo que queremos es corregir en amor para que esa persona se arrepienta y cambie su manera de vivir, cambie su estilo de vida. Pero hay gente, ¿saben qué? Que no tiene en su corazón realmente el deseo de venir a aportar. Hay gente que como estos, que venían con toda la intención de sacar beneficio, de sacar raja, de llevarse lana y de destruir las vidas de las personas. Entonces Pablo le dice, ¿sabes qué? Hay que callarlos. En primer lugar hay que quitarles el micrófono. Bueno, en aquel tiempo no había micrófono, ¿eh? Pero ¿cómo le quitas el micrófono a alguien? Establece verdaderos maestros. Pon líderes de verdad. O sea, el líder es el que lleva la batuta, el líder es el que lleva la palabra. Entonces, si ellos se habían inmiscuido, se habían infiltrado, pues pon a líderes realmente que están instituidos
por el Señor. Y entonces ellos van a ser la voz cantante del Señor, van a ser quienes van a estar predicando el verdadero evangelio. Es una manera de callarlos, es una manera de quitarles el micrófono, ¿sí? Y por último, repréndelos. Hay momentos donde es necesario hablar con esas personas y corregirlos. Y muchas veces cuando la persona no se quiere corregir, es importante muchas veces llegar hasta al momento donde se le tiene que decir adiós, ¿verdad? Se le tiene que decir adiós, esperando que si realmente es una persona conversa, el Espíritu Santo lo redarguya y esta persona, una vez que se sienta que ha quedado a expensas, como dice Pablo, del diablo, pueda reaccionar y pueda venir en arrepentimiento nuevamente al Señor. Y entonces pueda incorporarse nuevamente a la iglesia y ser parte de ella para bendición. Entonces, el día de hoy, hermanos, yo creo que algo que nos podemos llevar es analizar cada uno de nosotros cómo está mi vida en esta comunidad. Hacer ese FODA, ¿verdad?, espiritual, y ver cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras oportunidades, cuáles son nuestras debilidades y cuáles son, al último, dijimos, cuáles son las amenazas que existen y cómo yo puedo participar, seguir participando de esta comunidad para que esta comunidad cumpla el propósito que Dios tiene para ella. Padre, te damos gracias por la vida de Tito, Señor, este hombre valiente, este hombre que no tuvo miedo a enfrentarse a ese reto que le fue encomendado. Te pedimos que así como a Tito, tú también pongas en nuestro corazón, Señor, ese mismo deseo, esa misma valentía. Espíritu Santo, ayúdanos a escudriña nuestros corazones y muéstranos qué hay en nuestro corazón. Y si tú observas que hay algo que no ayuda al bien de esta comunidad, de esta iglesia, te pido por favor, Espíritu Santo, que me ayudes a corregir, empezando por mí mismo. Que me ayudes a quitarlo, a sacarlo de mi vida, Señor. Si hay algo que va a traer una semilla que va a contaminar, Señor, la vida de los demás, te pido por favor que la quites de mí. Si va a haber alguna actitud, si hay alguna una situación en la cual no estoy siendo de bendición, Señor, te pido que me ayudes, porque yo quiero ser un Tito, Señor. Yo no quiero ser como esos falsos maestros, no quiero ser como esos cretenses que no estaban viviendo de acuerdo a tu voluntad. Yo quiero que uses mi vida, Señor. Padre, levantamos el liderazgo de esta iglesia. Oramos por la vida de Fabián, que tú sigas, Señor, trabajando en él, en su familia, Señor, y que lo sigas fortaleciendo en su ser interior, que sigas poniendo en él, Señor, un corazón, Señor, humilde, un corazón dispuesto, un corazón, Señor, deseoso de servir a esta comunidad, Señor, porque tú lo has enviado y no por ninguna otra razón, Señor, que no sea esa. Bendecimos la vida de su esposa y de sus hijos y te pedimos que les ayudes, Señor, a ellos también, Señor, a ser fortalecidos en su vida, en su fe, en su caminar contigo. Oro por cada hombre y cada mujer esta mañana aquí en este lugar, Señor, y te pido que también los socorras a cada uno de ellos. Oro por la siguiente generación que viene, por esos jóvenes, por esos adolescentes, por estos niños, Señor, que están creciendo en esta comunidad de fe, que aquí puedan ver hombres y mujeres, Señor, de buen testimonio, hombres y mujeres, Señor, a los cuales ellos quieran imitar, como decía Pablo, y imítame a mí porque yo imito a Cristo. Señor, que estas nuevas generaciones vengan con un nuevo deseo, Señor, de participar y de ser útiles, porque ven a estos hombres y mujeres, Señor, sirviendo con un corazón alegre, haciendo iglesia, Señor, con un corazón dispuesto
amándose unos a otros, perdonándose unos a otros. Ayúdanos, Señor, y prepara el corazón y la mente de mis hermanos y mis hermanas para lo que viene la semana entrante. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén, Señor. Amén.